regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora. Y hoy me place compartir con una persona que nosotros admiramos mucho, pero que siempre está ocupado y justamente ha desarrollado un proyecto que cuando lo vimos en una rueda de prensa presentando una iniciativa, óigame bien, por el Estado Social Democrático y de Derecho. Él es José Martínez Hoppelman y nos acompaña también el señor Francisco Manzano, abogados, constitucionalistas, vamos a decirle ya aquí. Yo diría que abogados, ¿no? Sí, abogados, pero están hablando y haciendo una iniciativa, presentando con el tema de la reforma constitucional. Primero, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Esta iniciativa es un proyecto que estaba en carpeta desde los aprestos que se dieron en el año 2019 para modificar la Constitución y de nueva vez permitir una reelección que en ese momento no se dio. Decidimos guardarla y ya en este momento, cuando se ha presentado una nueva propuesta de modificación constitucional, pues reunimos al equipo de colaboradores que hemos presentado este proyecto para fijar una posición sobre lo que nosotros entendemos que es la mejor forma de materializar lo que el poder político se ha planteado como objetivos para llevar a la Constitución. Y sobre la base de eso, fijamos una postura estableciendo que los objetivos que se plantea el presidente de la República en la carta de remisión al Senado de la República de la ley que declara la convocatoria son positivos y loables. Sin embargo, dentro de la redacción del proyecto y en las fórmulas jurídicas que se ha buscado para materializar ese interés, hay algunos aspectos que llaman a reflexión. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, de inicio nosotros tenemos que delimitar que no entendemos por qué pretende petrificarse el tema de la elección presidencial de forma tal que las futuras generaciones no puedan autodeterminarse respecto del tipo de elección presidencial que quieren. Explícalo ahora de manera más llana para que el pueblo te entienda. Los hijos de ustedes tendrán el derecho y deben tener el derecho de poder establecer cuáles son las reglas de elección presidencial que quieren. Tal vez la sociedad del 2040 no quiera 2 periodos y nunca más, tal vez quiera 1, o tal vez quiera 6 años. O tal vez quiera 3. O tal vez haya alguna situación en los próximos años que haga que eso tenga que ser reformulado. Es que las sociedades son dinámicas y la Constitución es un pacto social momentáneo. Por eso va cambiándose con el tiempo. Entonces, desde la óptica de nosotros, ese es uno de los temas que nosotros entendemos que es positivo establecer barreras para modificar ese artículo. Y es positivo que ningún gobernante se pueda beneficiar de una propia reforma impulsada por él. ¿Pero qué es lo negativo? Sin embargo, establecer eso como una cláusula pétrea y modificable no me parece que sea lo más lógico. Y yo siempre pongo un ejemplo ahí mismo para seguir esa conversación. En el 62 hubo que cambiar la Constitución para que gente que pudiera estar, que no tuviera los 5 años en el país, pudiera aspirar a la presidencia, y todo el que estaba contra Trujillo estaba fuera del país. Entonces ahí se modificó y eso hace que Juan Bosch pueda luego aspirar a la presidencia, dándole razón a lo que dice Hoppelman, de que cada situación es dinámica y la generación del momento es la que tiene que decidir. Y ahí quería aprovechar, además de ese punto de la reforma que tiene prácticamente 4 puntos que ha sometido el presidente, sobre los otros temas, ¿qué visión tiene esta iniciativa? Mira, nosotros hicimos una observación sobre la reducción de digamos así, de la composición del Congreso. Nosotros hicimos un cálculo y eso resta democracia, porque antes teníamos, ¿verdad?, una representación de acumulación 35 por cada elección que tú hicieses en el voto popular. Ahora se reduce a que tú tienes la posibilidad de 6 elección, digamos, de voto directo por cada uno de representación. Para nosotros eso es menos democracia en la representatividad del pueblo, porque ya el pueblo no va a poder elegir de manera directa
a los representantes, siendo que es una república. Te lo voy a pedir igual, Francisco, para aplatanarlo un poquito. Estamos hablando de que si hay menos legisladores, habría menos representación. Y porque hay más indirectos. Exacto, lo que hay es menos vocación para tú elegir de manera directa la representación con relación a la cantidad de lo que van a ser acumulados. Que por cada 100.000. No, te explico. Ajá. Actualmente, de cada 36 sillas que hay en la Cámara de Diputados, una es ocupada por un diputado que nadie votó por él. En lo que se propone... Pero que nadie o que fueron menos. Por No, acumulación nadie de votó votos. por él, que es un Nacionales. diputado nacional por Sí, acumulación sí. de votos para garantizar representación Sí. de partido que obtenga menos del 1%, según lo que establece la Constitución. Uno por cada 35 que tú eliges. Uno, de cada 36 sillas que hay en la Cámara de Diputados, hay una silla de ese diputado y 35 de diputados que la gente sí le votó. Sí eligió. Lo que se plantea ahora mismo es que de cada 7 sillas, hayan 6 sillas de diputados que la gente sí votó y una silla por el diputado de Para acumulación. hacerlo más difícil. Lo que hace que la proporción varíe drásticamente. Claro. Porque tú tendrías entonces mayor representación de una minoría que es inexistente. Vinculadas al Congreso, precisamente por estas áreas. Hay gente que tiene todas las intenciones, la buena voluntad, los ideales, la forma de hacerlo, pero no tiene los recursos para granjearse una candidatura. ¿No le ponen más difícil a los que sí aspiran de manera honesta y lo pueden hacer bien el cerrar la cantidad de curules? Mire, si la discusión fuera llevar mayor calidad de representante al Congreso, nosotros estuviéramos hablando de eliminar el sistema de ley de Hunt, Ok. ¿verdad? Donde un diputado que sacó una minoría que la gente no votó, pues entra solamente porque pertenece a un partido que sacó mayor cantidad de votos totales en esa demarcación. Entonces, siempre el populismo electoral, ese tipo de mecanismo a lo que usted hace referencia y que en algún momento yo le he llamado que aquí gana el que más bulla hace y el que más propaganda tiene, Sí, sí. van a seguir existiendo. Y van a seguir existiendo no hoy, no mañana, no pasado, sino siempre. El sistema electoral está diseñado para que eso sea así. Lo que ayudaría a variar eso sería la educación del elector. La forma en que el elector se eduque de cara a elegir mejores representantes. Pero, al final de cuentas, los liderazgos influyen en ese tipo de representantes. Por eso también nosotros no tenemos ninguna oposición a que se unifiquen las elecciones, porque hechas separadas o hechas juntas, el liderazgo local principal y el liderazgo de un partido que presente un candidato influye en la elección de ese candidato. Eso es indiscutible. Y hablando de la misma unificación de las elecciones, acaba de mencionar que no tiene ninguna objeción, pero la razón por la que se propone modificar las elecciones, con eso tampoco tiene ninguna objeción, porque se propone por un tema de supuestos recursos, o sea, para minimizar el costo. Y ahí viene mi pregunta. En nuestra realidad, con tantos niveles de votación, dígase, regidurías, alcaldías, diputaciones, senadurías y presidenciales, ¿ese proceso electoral, en su opinión, no sería más complejo? Bueno, pudiera llamársele complejo por la cantidad de posiciones que habría que votar en un solo día, pero la realidad es que la sociedad, quien es que elige su representante, está cansada de la excesiva propaganda política. Y someter a una sociedad a un año completo de propaganda y campaña política, elecciones en febrero y elecciones en mayo, eso carece de toda lógica. Si la lógica sería garantizar la independencia del poder municipal de las elecciones presidenciales y congresuales, pues las elecciones fueran como fueron en el pasado, con 2 años de diferencia, una y otra. Sin embargo, entendemos que ese plazo de 3 años, de 3 meses, entre unas elecciones y otras, no garantiza nada de eso. Y el costo no es un argumento que pueda ser válido para hablar de democracia. La democracia es costosa y mientras más sólida es, más fortaleza tienen los estados. Y si nosotros podemos exhibir algo como nación, es la estabilidad social y política que tenemos. Y eso hay que garantizarlo. Y yo entiendo que
esas elecciones separadas con tan poco tiempo entre una y otra pudieran dar al traste con crisis políticas como la que vivimos en el año 2020. Entonces, la razón, cualquiera que sea, me parece suficiente para que la sociedad no sea sometida a dos procesos eleccionarios con tan poco breve término. Lo que debería de fomentarse quizás es una ley que genere debates entre los candidatos, para así generar una mayor participación de los electores en la fomentación, o sea, fomentar la idea de qué vas a construir políticamente. Si generas separación, pero no generas debate, ni propuestas, ni la haces por escrito, ni la discutes, entonces creo que ahí no ganan los electores. Y al final los electores son los que deberían de ganar. Y en ese mismo orden, ¿cuál es su opinión respecto, por ejemplo, si separan las elecciones de lo ejecutivo y lo legislativo? Me explico. 2 años de diferencia, pero en un año se eligen regidores, diputados y senadores, y en los próximos 2 años se eligen presidentes y alcaldías. Lo que pasa que es lo que dice Hopperman, y creo que es muy atinado, es que la financiación de los partidos políticos, el gasto, el hastío, la contaminación visual, sonórica que causan las campañas electorales en los países como el nuestro, es un costo que la sociedad vive. Entonces necesitamos que la democracia no sea incompatible con otros derechos de los ciudadanos. Entonces entendemos que 3 meses, 2 meses de diferencia no hace una diferencia tal para que tú puedas entender que genere una separación de las elecciones. Nosotros entendemos que la unificación en un solo día genera un alivio, digámoslo así, en la población y en el sector empresarial, que al final es el que aporta de manera legal en estas elecciones. Sí. Mira, para abundar un poquito sobre eso, la realidad es que nosotros estamos viendo un proceso de desgaste social respecto de la política partidaria. Hay un desánimo de la sociedad en la participación en los procesos electorales, y eso lo viene dando la data. Y dice por ahí un líder político dominicano joven que él cree en Dios y en los datos. Yo creo que yo me uno a ese pensamiento también. Entonces, creo que tener elecciones separadas donde participe un 40% de la población no es lógico ni busca apoyar la representatividad democrática. Es mejor un buen y gran proceso electoral donde se motive a las personas a ir y donde logremos una abstención menor que la que hemos logrado en los últimos tiempos. En las elecciones próximas pasadas nosotros estuvimos en un umbral de prácticamente un 48, 47% de abstención. Y yo creo que eso no es lo que la gente quiere. Totalmente. Yo creo que la gente quisiera lograr un 80, 75%. Y si realmente se quisiera apoyar la participación de la sociedad en la democracia, estuviéramos pensando en otras fórmulas donde el deber de votar se convierta en una obligación de votar, como en otros países. Y eso también ayudaría a la legitimidad del elegido. O sea, no es lo mismo usted ser elegido con la participación de un 53% en unas elecciones que usted ser elegido con la participación de un 80, un 85% de los electores. Claro. Sí. Mira, nosotros hablábamos justamente en el día de hoy que la reforma va encontrando piedras en el camino. Pusimos como ejemplo una carta de la Procuradora General de la República que dice que ella no fue consultada sobre temas. Vemos 2 temas de los fiscales, uno de cara a llevar la ley, quitarlo de la Constitución y llevar al Ministerio Público a una ley de fácil cambio, no tanto como la Constitución. Vemos el tema de los propios fiscales también, del tema del Ministerio de Justicia y darle unas funciones como dentro del Ministerio de Justicia. Vemos los partidos de oposición que tienen representación en el Congreso, aún no sea la necesaria para bloquearla, expresarse en contra de esta reforma constitucional, que como decía Hopperman, esto es un contrato que nos damos nosotros momentáneo, es decir, entre actores. Entonces, ¿qué también vista podría ser
sin decir que también Milton Rey Guevara, si es presidente del Tribunal Constitucional, se expresó en contra tanto del tema de la disminución de los diputados como del tema de la unificación de los electores. Vemos como muchos sectores que no están dispares. El presidente de la Liga Municipal Dominicana, del mismo partido del presidente, se expresa también en contra de la unificación de las elecciones. Sin embargo, sobre el doctor Milton Rey Guevara, me llama la atención esa postura sobre la cláusula pétrea. Ahí la termino porque para que tú cuando fue mi entres mismo. profesor de Derecho Constitucional, nos decía que el legislador de hoy jamás puede tener más derechos que el legislador de mañana. Oh. Entonces, él está a favor de la cláusula pétrea, pero no está a favor de la unificación. y lo justifica diciendo que hay otros países donde hay una gran cantidad de cláusulas pétreas y pone ejemplos específicos. Sin embargo, eso no fue lo que en las aulas de aquí al frente de la Ucamaima el profesor Milton Rey Guevara nos enseñó. Pero recogiendo todo eso que yo le dije a usted, Interesante. ¿qué va a tener qué va a salir de aquí? ¿Qué legitimidad? Independientemente de la cantidad de votos y qué va a pasar. Yo creo que esa reforma va. Pero ¿qué sentido va a tener para la sociedad donde vemos tantos sectores como adversos al tema en este momento? Mira, esos son sectores interesados y vamos a dejarlo por sentado. Yo creo y repito que los objetivos planteados en la carta de remisión del presidente de la República son positivos. Ahora, es responsabilidad de los actores de la sociedad y de los que tienen en sus manos el poder dado por el pueblo para materializar eso, lograr que esos objetivos se hagan de la manera mejor y más conveniente para la sociedad. Por eso, nosotros nos hemos propuesto no entrar en diatribas con temas que no forman parte de la propuesta. Y usted mencionó dos temas. El primero, una carta de la procuradora diciéndole que no se le cuestionó. Eso para nosotros carece de relevancia. Carece de relevancia también hablar del artículo 174, que supuestamente había un proyecto que eliminaba la composición del Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución. No podemos nosotros entrar a discutir cosas que no están propuestas formalmente. Yo no puedo determinar el origen de ese documento que se puso a circular, ni puedo determinar cuál era su intención. Ahora, nosotros sí podemos ponderar, pesar y valorar lo que se propuso al Congreso de la República. Lo que propuso el presidente, las cuatro propuestas. Pero de que existía, porque el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Andreino Peralta, dijo, está desechado. Bueno, pero es que a mí no me gobierna el consultor jurídico del Poder Pero él dijo que Ejecutivo, estaba desechado. ni tiene facultad para proponer reformas. ¿Y lo del constitucionales. Ministerio de Justicia, sí lo conocen? Sí lo conocemos. Eso existe, eso es real, eso es una intención No, real. es que en la propuesta se deja por establecido que habrá un Ministerio de Justicia. A buen entendedor, pocas palabras Entonces, bastan. aquí, antes de que tú me expliques eso, porque el tema del Ministerio de Justicia, que lo analizábamos nosotros aquí ayer, es que, y lo decía alguien, es que la idea es, como el ministerio o los ministerios los designa el Poder Ejecutivo, aunque tú tengas un procurador general que lo elige un Consejo Nacional de la Magistratura, tú puedes colocarle por encima a un ministro de Justicia y colocar el Ministerio Público ahí. Ahí es que está el problema. Eso creo que es una confusión, Lorena. ¿Hay una confusión? Sí, hay una confusión de comunicación y es muy simple. Ujú. El Ministerio de Justicia aparentemente tiene como objetivo, porque no conocemos ningún proyecto respecto de eso, al menos Sí, hay no uno formalmente. depositado. No lo conozco formalmente. Ese proyecto, me imagino que tendrá como finalidad otorgar al Ministerio de Justicia la facultad de la política de prevención del delito del Estado. Y la ¿Correcto? administración de las Y cárceles. la administración de las cárceles. Dentro de esa parte misma administrativa. Dentro de esa misma entidad me imagino que irá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, me imagino también que irá la recién creada Oficina de Administración de Bienes Incautados y Abandonados en Procesos Penales, lo cual es loable. Usted no puede tener un ministerio público acusando a una gente en un tribunal y teniéndole que firmar la libertad cuando el tribunal lo descargó. Eso no funciona. Y hay muchísimas trabas para eso. Usted no puede tener un ministerio público oponiéndose a que una persona salga en libertad y luego firmando los impedimentos de salida y enviándolo. Pero tampoco debe tener un ministerio público poniendo impedimentos de salida sin resolución judicial. Entonces, el tema del ministerio público es un tema complejísimo. Y ahora mismo, de lo que debemos realmente preocuparnos es de lo que ha propuesto el presidente. Y el presidente ha propuesto algo muy simple. Yo quiero que el Procurador General de la República, en vez de ser designado por decreto
y de remoción por decreto sea electo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso está correcto, me parece positivo. Ahora, hay algunos aspectos de lo que se propuso con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles? No estamos de acuerdo con que sea por 2 años. ¿Por qué? Porque eso implica que el mandato, que es de 4, el procurador tendrá que portarse bien los primeros 2 años para que sea ratificado por los otros 2. Y ahí sí confluimos con el pensamiento del profesor Milton Ray. Entonces, déjenlo con el mismo mandato del Poder Ejecutivo por sus 4 años. Hay otro tema con el que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Cuál? Porque una sola persona proponga 3 para que el Consejo Nacional de la Magistratura los evalúe y sobre los criterios que entiendan o se establezcan, pues proceda a elegir uno de los que usted envió. Porque tampoco sabemos qué va a pasar si el que él propone no se elige. Pero, No, y que también tenga expertise en el área. Por Y ejemplo, ese aspecto, si tú exacto. vas a elegir a un gobernador del Banco Central, tiene que tener una experiencia en el sector bancario. Pero ¿qué pasa con el procurador? Que tú puedes ser docente durante 12 años de Derecho de Familia y entonces te puedes ser elegido para ser procurador. Cuando tú deberías de tener, colocarte en 2 años, ningún proceso de investigación dura ni siquiera 1 año. Para tú entender cómo se acredita una prueba, cómo una prueba es relevante, la dinámica probatoria y la recolección, ya te se acabaron los 2 años. Entonces tiene que ser alguien con una vasta experiencia, que esos 12 años que se exige sean en expertise en materia penal, para que pueda ser factible que en esos 2 años pues haya una persecución efectiva. Pero, Apoyando aterriza- eso y brevemente, la función del Ministerio Público en lo que se plantea actualmente es una función meramente jurisdiccional, es de perseguir el delito. Entonces, ¿cómo me puedes traer a cualquier abogado, a cualquier docente, a cualquier juez, a ser Procurador General de la República y dirigir la persecución penal si nunca ha pisado las barras de un No, eso tribunal, ¿no? sería un cargo para tirarse fotos. Pero Ay. y entonces en ese mismo sentido, porque si hablamos de una modificación de cómo se elige el procurador y de que no es independiente y etcétera, 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 la realidad actual, en verdad, un procurador no es independiente, el Ministerio Público no es independiente y en verdad necesitamos modificar la forma en que se elige. es que el presidente, a ver, como no tenemos Ministerio de Justicia, la política criminal, es decir, aquellas acciones que tú vas a elegir durante cada año, año de persecución de la corrupción, año de persecución del narcotráfico, de violencia de género, eso lo decide el presidente y debe de trasladárselo al procurador mediante un decreto. Entonces, si no tenemos esa vinculación, el presidente quedaría sin una política criminal. Y eso es nefasto porque en ninguna parte del mundo el presidente queda sin el órgano restrictivo. Con las políticas de Joseph Stiglitz, donde el Estado se retira y solamente es un supervisor, para eso crea la SIP, superintendencias y eso, como un mecanismo de supervisión, entonces quedaría sin esa política criminal. Entonces para nosotros no es factible. No lo es, pero para responder tu pregunta de manera específica, el Ministerio Público Independiente es una narrativa política. Wow. Sin embargo, la independencia del Ministerio Público viene dada por su propia carrera. Lo que es realmente preocupante, y sobre todo para los que conocen el sistema penal, es que el Ministerio Público no es independiente dentro del propio Ministerio Público. Aquí los fiscales no tienen independencia para pensar, no tienen independencia para velar por el principio de objetividad. Aquí los fiscales reciben líneas sobre cómo concluir en cada proceso. ¿Me explico? Reciben línea. Los procesos de violencia de género hay que pedir prisión preventiva en todos. Aunque el proceso y las condiciones del imputado No lo requiere. no indiquen eso. Wow. Entonces, aquí no hay un ministerio público que te pueda decir, voy a firmar un archivo para tal caso. Porque el fiscal te justifica y te dice, bueno, doctor, lo que procede es un archivo, pero yo no puedo darlo porque entonces violento la política actual y yo tengo que acusar en todos los casos que me llegan de esa naturaleza. Aunque el caso no tenga mérito. Y los fiscales que me están escuchando y los procuradores que me están escuchando saben que eso es así. Y los abogados que ejercen el derecho penal saben que es así. Entonces, propugnar porque el Procurador General de la República sea independiente es bueno, es loable.
pero hay que propugnar porque internamente los fiscales también sean independientes. Mire, Y otro tema que también está pendiente es que hay que velar por un régimen de consecuencia para las actuaciones excesivas de los fiscales. ay, sí. Como ahora Porque que eso se está- dan muchas. Esos son reyes en la selva. Sí, Sí. sí, sí, sobre todo con el uso de temas incautados. Miren, cierro con esta pregunta. A ver, ¿es necesario en este momento una reforma a la Constitución cuando hay tantos temas sociales pendientes, Código Penal, Seguridad Social, Protección Animal, Modificación de la ley del DNI. Código de etcétera? comercio. Yo te voy a responder de una manera muy simple. Ha sido recientemente electo el presidente Luis Abinader con una gran mayoría. Esa elección implica una representación de la sociedad. Y él, en el ejercicio de esa representación, entiende que es necesaria la reforma. Y yo, sobre la base de esa representación, entiendo que es necesaria la reforma. Que algunos sectores de la sociedad entiendan que hayan otras prioridades, ya eso es otra cosa. Pero el poder que nace del pueblo le otorgó esa representación a ese grupo. Y él puede decidir. Y ese hacer- grupo entiende que es necesaria. Ya lo dijo usted igual. Perfectamente de acuerdo. Bueno, Muchísimas gracias, José Martínez Hopperman y Francisco Manzano, abogados que nos han presentado esta iniciativa por un Estado social, democrático y de derecho, ¿verdad? Así es, Y estaremos esper- presentando nuestra próxima declaración la semana próxima. Bueno, pues le daremos seguimiento, esperamos los detalles aquí con todo. Gracias a John Leo, gracias al equipo, gracias al canal, gracias a ustedes por habernos acompañado en estas 3 horas y un piquito en este viernes. Disfruten, estén en armonía y el lunes a primera hora nos encontramos aquí a partir de qué hora, Twingo? De las 6. Bye, bye. Red Nacional de Noticias, Canal 27, Alta